Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado a Joaquín Rey. Él es economista y asesor de la Asociación de AFP. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Parte. Gracias por estar aquí con nosotros en esta oportunidad. Y bueno, estamos en realidad en una situación, en un contexto bastante crítico y a la vez también preocupante en cuanto a lo que es la seguridad social y el sistema, y mejor dicho, y el futuro del sistema, ¿no?, de pensiones, porque han venido una serie de retiros, de iniciativas de retiros, primero en el contexto de la pandemia, previamente ya se veían algunos también, pero eso no ha finalizado con la pandemia. Continúa y cada vez es más preocupante. Entonces, ¿en qué situación actualmente se encuentra, ¿no?, el sistema de pensiones de los peruanos? Ujú. Así es, Isaac. Es muy importante señalar que la principal preocupación debe ser siempre el futuro de todos los peruanos que eventualmente vamos a llegar a una edad de retiro y que tenemos que seguir consumiendo y teniendo una calidad de vida digna y decente. Esa debe ser la preocupación central cuando abordemos el problema de las pensiones. Y lo que sucede en Perú es que, en general, el sistema previsional a lo largo de su historia no ha llegado a tener una cobertura suficiente. Es un reto pendiente, pero en particular la historia reciente, en los 2 últimos años, el sistema previsional y en particular el sistema privado de pensiones, o sea, las AFPs, se han visto sometidas a una presión muy grande por los retiros que fueron aprobados en el año 2020 y 2021. Recordemos que hubo 5 retiros, ¿no? 2 que fueron promovidos por el Ejecutivo y 3 promovidos por el Congreso, y que en suma llevaron a que se retiraran 65.000 millones de los fondos de asociación de los fondos de las AFPs, ¿no? Esto equivale más o menos al 8% del PBI. Es muchísimo dinero. Pero lo importante acá es que luego de esos retiros hay 2.3 millones de afiliados al sistema que se quedaron con cero en sus cuentas de AFP, cero. Es decir, esto es una bomba de tiempo, porque son ciudadanos, son peruanos que eventualmente van a llegar a la edad de retiro y no tienen ahorros para su jubilación. Entonces es una bomba de tiempo, es un problema que vamos a enfrentar como peruanos hacia el futuro. Y tenemos que señalar que en este contexto, todo debate que se haga en torno al tema previsional tiene que tener como finalidad incrementar la cobertura, que más peruanos reciban pensión, y la sostenibilidad del sistema. Y los retiros, si los seguimos promoviendo, como que hay algunos congresistas que quieren promoverlos todavía, van exactamente en la dirección opuesta de la sostenibilidad y de la cobertura de nuestro sistema. Antes Entonces, es, de entrar a eso, ¿a qué es lo que hay que hacer, digamos, para poder enmendar lo retrocedido, ¿no?, o el daño que se ha hecho al sistema? Me gustaría complementar un poco este dato de los 2 millones de personas que están pues con cero en sus cuentas y saber un poco cuál es la situación de aquellos que han visto justamente reducidas, ¿no?, sus cuentas, sus futuras pensiones, ¿no? Porque también ha habido un efecto en aquellas personas que mantienen de pronto sus fondos o parte de sus fondos, pero que van a tener una pensión mucho más mínima, mucho más reducida y que también les va a generar una situación un tanto precaria, ¿no?, en la vejez. ¿Cómo se encuentra el promedio, grosso modo, digamos, esta pensión futura, digámoslo así, para quienes nos están viendo? el sistema privado de pensiones tiene una gran fortaleza, que es que cada quien recibe en función al aporte que ha realizado. Es decir, son cuentas de capitalización individual, ¿no? A diferencia del sistema público, donde es un fondo común donde nadie sabe bien eh, qué ha aportado cada uno y cuánto le va a tocar a cada uno. Entonces, la pensión de cada quien está en función del número de aportes. Pero los retiros que se han realizado no solamente van a terminar afectando a aquellos que han realizado los retiros, sino que tienen algo que podemos llamar externalidades. Hay una serie de efectos que son más sistémicos, que afectan incluso a otros afiliados y nos afectan incluso como país. ¿A qué me refiero? Primero, ¿cómo se afecta a los otros afiliados, incluso a los que no han retirado? Como tú sabes, Isaac, no es que las AFPs tengan el dinero guardado en una caja o debajo del colchón, sino este dinero estaba y está invertido en diferentes instrumentos financieros, en bonos, en préstamos a empresas, a gobiernos,
Entonces, cuando las AFPs han tenido que conseguir el efectivo para pagar esos retiros, han tenido que vender muchas de sus posiciones en estos instrumentos, en estos bonos, y obviamente cuando se producen ventas muy dramáticas, los precios bajan. Eso es la ley de oferta y demanda. Entonces, eso ha contribuido a que el valor de los fondos, de incluso los que no retiraran, también se redujera, ¿no? O incluso han tenido que pasar de instrumentos de más largo plazo a instrumentos de más corto plazo, que también pagan una tasa menor. Entonces, la rentabilidad para los que no han retirado también se ha reducido. Pero los efectos van más allá, no solo para los afiliados que no han retirado, sino como país esto nos afecta. Tú estás al tanto, por ejemplo, de la calificación, la rebaja en la calificación crediticia que ha tenido el Perú hace unos días, ¿no? Standard Poor's, la agencia calificadora, le ha bajado la calificación de BBB más a BBB, a la deuda externa, la deuda peruana denominada en extranjera. Y esto tiene mucho que ver con los retiros de las AFPs. La misma calificadora lo ha puesto en la nota que explica esto, ¿no? Porque dice, claro, ahora el Perú tiene menos fuentes de financiamiento porque todo ese ahorro de las AFPs que iba destinado a financiar al sector público, al sector privado, ya no está. Entonces, al tener menos fuentes de financiamiento, el Estado se vuelve más vulnerable, más dependiente de deuda, de préstamos de otros países, y entonces, por lo tanto, nos ven como más riesgosos si quieren cobrar más créditos. Incluso si quieres una tercera manera en la que afectan los retiros al país, tiene que ver con el crecimiento económico. Hay un estudio del exministro David Tuesta, por ejemplo, que estima que en los últimos años 0.5% del crecimiento anual del PBI se explica por el ahorro previsional, porque el ahorro de AFP va a financiar consumo, va a financiar inversión a tasas que permite tasas de interés más bajas y eso facilita la inversión, lo cual genera encadenamientos y un crecimiento económico. Entonces, al tener menos fondos, hay menos inversión y hay menos crecimiento. ¿Y Entonces, existe alguna forma de poder lidiar con ello? Muchos efectos. ¿Y existe alguna forma de poder lidiar justamente con esta serie de iniciativas que cada vez se han vuelto, digamos, más recurrentes en un instrumento incluso populista de parte de muchos legisladores que han buscado, pues, captar de pronto la atención, ¿no?, de los peruanos, con una mirada, claro está, de cortoplacista, ¿no?, en cuanto a lo que es el retiro de fondos? ¿Hay alguna forma de poder lidiar con esto y tratar de, quizás, evitar que continúen una serie de iniciativas de ese tipo, o al menos de pronto iniciar con una propuesta que permita recuperar la solidez que tenía el sistema de pensiones, ya mirando hacia el futuro, claro está, porque lo que se ha erosionado está difícil que se pueda, digamos, tratar de enmendar, ¿no? Hay grandes retos para la reforma del sistema previsional en general, pero en lo inmediato creo que tenemos que advertir el peligro que representan mayores retiros. Y no hay una razón para promoverlos hoy en día. Cuando estos retiros se promovieron en el 2020 y 2021, el Perú estaba en una situación de grave crisis por la pandemia y como consecuencia una grave crisis económica. Y muchísimos peruanos necesitaban liquidez para pagar urgencias. Hubo ciertamente casos en que mucha gente necesitaba la liquidez, pero la situación hoy día es muy distinta. El PBI ha crecido 13% el año pasado, los niveles de empleo se han recuperado. Entonces, hoy día promover más retiros usando el argumento de la pandemia es demagogia pura. Eso no se justifica. Y además, te doy otro dato, Isaac. En realidad, cuando uno analiza quiénes fueron los que retiraron fondos de AFP en el 2020 y 2021, va a encontrarse con un dato muy interesante. La semana pasada, el Instituto de Estudios Peruanos reveló una encuesta que muestra que 4 de cada 5 peruanos que retiraron fondos de su AFP en el 2020 y 2021, en el marco de estos proyectos que aprobó el Congreso, 4 de cada 5 seguía trabajando. Es decir, los que retiraron y accedieron a fondos no eran los realmente vulnerables, no eran los que realmente tenían una situación más apremiante que justificaba los retiros. Entonces, lo que hay que preguntar a los legisladores y a quienes promueven estos retiros es ¿qué se está haciendo por aquellos que realmente son vulnerables? Aquellos más necesitados, que no son los afiliados al sistema, son más bien los informales, son quienes no acceden a un trabajo formal, que no son dependientes. Para ellos, cualquier retiro no tiene ningún efecto. Entonces, hay que preocuparnos con ellos, de los realmente vulnerables, porque finalmente, incluso entre quienes cotizan en las AFPs,
digamos, los menos favorecidos entre ellos ya hicieron su retiro, ya retiraron sus fondos. Son esos 2 millones que te comentaba. Cualquiera que no lo haya hecho es gente que relativamente está en una mejor situación. Entonces, realmente, promover esos retiros con la excusa de que se retiran los fondos por la emergencia sanitaria, eso es demagogia, eso es populismo y no se sostiene, ¿no? Entonces, creo que hay que dar un mensaje muy claro en ese sentido. Y por último, hablando de responsables y también de mensajes, ¿no?, que hay que dar, hasta hace pues unos meses, quizás hasta 2021, era bastante claro que ese tipo de iniciativas venían desde el legislativo, ¿no? Netamente se veía legisladores, bancadas que proponían este tipo de proyectos de ley y claro, muchos de ellos salieron de pronto en el contexto de la pandemia, algunos también del Ejecutivo, pero ahora se ha visto recientemente que desde el mismo Ejecutivo, desde el mismo Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la ministra de Trabajo pues propuso una iniciativa de ese tipo, ¿no? Claro está, si bien ella de pronto puede tener un argumento al respecto, el tema es que otra vez volvemos a reincidir, pero ya desde un personaje que está vinculado al mismo gobierno, ¿no? Al Ejecutivo. Entonces, estamos ya entrando en una etapa en la cual eso no solamente es algo que proviene del mismo legislativo, sino que de por sí se está institucionalizando, digamos, la misma destrucción del sistema de pensiones. Bueno, primero habría que sugerirle al Ejecutivo y hacer llamar la atención respecto de las discrepancias que hay dentro del mismo, ¿no? Porque si bien la señora Betsy Chávez promueve retiros efectivamente, en el mismo gabinete está el ministro Graham de Economía que se opone a estos retiros, ¿no? Entonces, creo que es importante pedir coherencia en el Ejecutivo y también hacer notar a la ministra Betsy que está promoviendo estos retiros, que un retiro del 100% es darle una estocada de muerte al sistema privado de pensiones. Y la pregunta es, ¿y después de eso qué? O sea, lo que hay que discutir acá es las reformas al sistema. Por supuesto que hay cosas que mejorar y hay toda la disposición a dialogar sobre alternativas de mejora, cómo promover competencia, podemos hablar de las comisiones, hay muchas áreas en las que se puede mejorar, pero la solución no es tumbar el sistema, porque eso va a generar que haya una gran población, un porcentaje muy importante de peruanos que no tenga pensión a futuro. Hay 8 millones de afiliados al sistema privado de pensiones. Es totalmente irresponsable promover un retiro total de fondos. O sea, ¿qué viene al futuro? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es muy irresponsable promover algo así, ¿no? Y como decía, más aún cuando no son los realmente más vulnerables. Lo que habría que pedirle al Ejecutivo y al Legislativo es que busque salidas, soluciones para los realmente vulnerables que no son los cotizantes a las AFP, ¿no? Y pedir más seriedad y coherencia en el Ejecutivo, creo que es importante. Bien, y para finalizar un poco, y justamente recordando esto que tú mencionaste, ¿no? Respecto al ministro Graham, en realidad, a diferencia de la gestión pasada en el MEF, Pedro Franque, él no ha escatimado, digamos, sin poder pronunciarse respecto, por ejemplo, al caso de Petroperú, y de pronto, sin querer, claro está, generar una especie de sobrecarga en los hombros del MEF. Sería conveniente que digamos, halos de sensatez y también de cierta no digamos de consecuencia, aunque también quizás vendría a cabo la palabra, correspondería al mismo ministro de Economía, en el sentido de que él sería la persona más idónea para tratar de garantizar que haya esa especie de coordinación y de consecuencia en el Ejecutivo, esta consecuencia que falta para que sectores como el Ministerio de Trabajo de pronto no propongan ese tipo de iniciativas. Sería lo ideal. No sé qué opinas al respecto. Bueno, digamos, es una pregunta quizás más política, pero yo creo que el ministro de Economía es el llamado a poner sensatez en materia económica, ¿no? Uno de los elementos que ha permitido al Perú en los últimos casi 30 años tener un crecimiento relativamente sostenido y una reducción de pobreza ha sido un manejo prudente de las finanzas públicas, ¿no? Y eso también es lo que nos ha permitido tener una recuperación rápida luego del bache que tuvimos con la pandemia. Entonces, eso es algo que el Perú no debiera perder, ¿no? La responsabilidad en el manejo macroeconómico, ¿no? Cierta ortodoxia en el manejo económico del Perú. Y bueno, yo saludo pues que el ministro Graham
tenga esa visión y confío y espero en que pueda pues, poner esa cuota de responsabilidad que es necesaria para hacer frente a medidas populistas y demagógicas que pueden venir del Congreso, del propio Ejecutivo, como sin duda es una propuesta de retiros adicionales de fondos de AFP. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta ocasión. Encantado, Isaac, muchas gracias y a disposición para lo que se necesite. Muy amable. Bien, eso ha sido todo en esta oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.